El jefe de la mafia nunca perdía una discusión, hasta que llegó la contadora con curvas. Ningún hombre había contradicho a Luca Moretti en 8 años. Entonces entré yo con una calculadora, 4 libros de contabilidad, y absolutamente ningún respeto por el miedo que infundía su nombre. Me llamo Sofía Ricci. Soy contable forense. Talla 46, 42 años, y con suficiente cafeína en el sistema para hacer que un cardiólogo llore. Llevo 12 años desmantelando los libros que los hombres ricos construyen para ocultar sus pecados, y en todo ese tiempo, solo he tenido una regla. No mentir nunca a un cliente sobre los números. Independientemente de quién sea el cliente. Incluso cuando el cliente resulta ser el hombre al que Chicago llama el fantasma. La llamada llegó un martes. El hombre al teléfono no se presentó. Solo dijo, necesitamos a la mejor disponibilidad esta semana. Estaba sentada frente a una montaña de recibos triturados de un fraude en una empresa constructora mediana, y me tomé exactamente 2 segundos antes de preguntar. ¿Cuál es la escala de la auditoría? 3 divisiones, 16 empresas subsidiarias, 8 años de registros. Necesito acceso completo a los servidores y al personal de contabilidad original. Lo tendrá. No puedo alterar números ni encubrir nada. Mi nombre va en el informe. Un silencio breve. Por eso la llaman a usted. Colgué y empaqué la calculadora. La sede de Moretti Holdings ocupaba los últimos 3 pisos de un rascacielos de cristal en el Loop. Recepción de mármol negro, arte moderno que valía más que mi apartamento, y una vista al lago que seguramente tenía el coste de varias vidas. Me anunciaron como la auditora externa y me llevaron al piso 42. La sala de conferencias tenía una mesa larga como un ataúd y suficientes hombres sentados alrededor como para llenarla. Me coloqué en el extremo, abrí el maletín, y empecé a organizar los archivos sin esperar presentaciones. Luego la puerta se abrió. Entró Luca Moretti. La fotografía que había visto en los archivos públicos de la empresa no le hacía justicia, o más bien, no capturaba lo que llenaba la habitación con él. 47 años. 1,90 m. Un traje que evidentemente no había salido de ninguna tienda con escaparate. El pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás y los ojos grises del color exacto del cielo antes de que llegue una tormenta. La clase de hombre que aprende pronto que no necesita hablar en voz alta para que todos en la sala hagan silencio. Me miró durante exactamente 3 segundos con la expresión de alguien que cataloga lo que ve. La talla del abrigo, la calculadora sobre la mesa, los 4 libros alineados en orden cronológico. Luego tomó asiento a la cabecera sin decir una palabra. Uno de los hombres a su izquierda habló primero. Señorita Ricci, le hemos preparado acceso digital a los registros del último ejercicio fiscal. Para un panorama general, sugerimos empezar por... Ya tengo el panorama, dije. Empecemos por la división de distribución marítima. Los números del tercer trimestre del año pasado no cuadran con el volumen declarado de envíos. Silencio. 8 hombres me miraron como si acabara de decir algo en un idioma desconocido. Luca Moretti no me miró. Siguió leyendo el documento que tenía delante. ¿Cómo obtuvo acceso a esos registros?, preguntó el hombre a su izquierda. Son públicos. Las declaraciones de tonelaje que presentaron al puerto federal están archivadas. Los comparé con los registros que me enviaron ayer a las 7 de la tarde. Esta vez, Luca sí levantó los ojos. ¿A las 7 de la tarde? Llegué al aeropuerto a las 6. Cené en el hotel y revisé lo que habían mandado antes de dormir. Una pausa muy breve. ¿Algo más que haya encontrado en el hotel?, preguntó, la voz plana pero con algo debajo que no identifiqué de inmediato. La división de logística terrestre tiene una discrepancia de nomenclatura entre el sistema interno y las declaraciones de impuestos estatales. No es un error contable. Alguien tomó una decisión editorial sobre cómo llamar las mismas transacciones en documentos distintos. La sala quedó completamente quieta. Luca Moretti cerró el documento frente a él. Salgan. Los 8 hombres salieron. Yo no me moví. Luca se levantó de la cabecera y caminó lentamente hacia mi extremo de la mesa. No con prisa. Con la calma de alguien que no tiene la costumbre de apresurarse porque el mundo suele esperarle. Se paró a 2 sillas de donde yo estaba sentada y puso una mano sobre la mesa. ¿Sabe lo que acaba de decir? Sé exactamente lo que acabo de decir. ¿Y no le preocupa decírselo a mí directamente? Me contrataron para encontrar problemas, no para ocultarlos, respondí. Si quisiera que alguien callara lo que ve, habría llamado a alguien distinto.
Me sostuvo la mirada durante lo que pareció más tiempo del que cualquier silencio debería durar. Bien, dijo finalmente. Solo eso. Luego señaló el libro en el extremo derecho de mi pila. La división marítima. Empiece ahí. Esta tarde a las 3 quiero saber qué más encontró anoche en su hotel. Se fue sin darme la oportunidad de responder. Abrí el libro. Eran las 9:15 de la mañana y el hombre más peligroso de Chicago acababa de darme exactamente lo que necesitaba. Acceso completo, tiempo sin interrupciones, y la certeza de que, por ahora, quería la verdad más que el consuelo. Pasé las siguientes 6 horas en esa sala de conferencias con las puertas cerradas y un asistente llamado Marco que me traía café cada 90 minutos sin que se lo pidiera. A las 2:45, tenía 4 columnas anotadas en mi blog, 16 referencias cruzadas marcadas, y la certeza bastante incómoda de que lo que había encontrado era mucho más grande que una discrepancia de nomenclatura. A las 3 en punto, llamaron a la puerta. No era Marco. Luca Moretti entró él mismo, sin el cortejo de la mañana. Solo él, el traje, y los ojos grises que ahora me miraban de la manera en que la gente mira una grieta que no estaba segura de querer examinar más de cerca. ¿Qué tiene? Le di la vuelta al blog para que pudiera verlo. 4 niveles de estructuración en la división marítima. Las transacciones se dividen sistemáticamente justo por debajo de los umbrales de declaración federal. No es descuido, es ingeniería. Luca miró el blog sin tocarlo. Continúe. El patrón empieza hace 6 años, no 8. Lo que significa que alguien implementó el sistema 2 años después de que usted tomara el control operativo de la división. Quien lo diseñó conocía bien la estructura original para saber exactamente cómo esconderse dentro de ella. Ahora sí me miró. ¿Está diciéndome que alguien de mi organización construyó esto desde adentro? Le estoy diciendo que los números lo sugieren fuertemente. Los números no tienen intención. Eso es trabajo suyo. La mandíbula se le tensó levemente. ¿Puede rastrear el origen? Necesito acceso a los registros de nómina y autorización del periodo correspondiente. Quiero ver quién tenía firma autorizada en esas divisiones específicas entre hace 6 y 4 años. Los tendrá esta tarde. También necesito hablar con el contador de cabecera que trabajó en la división marítima en ese periodo. Silencio. ¿Por qué? Porque o no vio lo que yo vi, lo que implicaría una negligencia considerable para alguien con su posición, o lo vio y no lo reportó, lo que implica otra cosa. Luca cruzó los brazos, apoyándose levemente contra la mesa. Marco Di Santi. Lleva con la empresa 12 años. ¿Sigue con la empresa? Sí. ¿Está en este edificio ahora mismo? Está en el piso 40. Necesito hablar con él hoy. ¿Le preocupa que yo esté en la sala? Me preocupa que su presencia en la sala cambie lo que me dice. No porque tenga miedo de usted, sino porque los seres humanos responden a la jerarquía incluso cuando no quieren hacerlo. Luca me estudió durante un momento. ¿Me está pidiendo que salga de mi propia reunión? Le estoy explicando por qué la reunión funcionará mejor sin usted. La primera vez que vi algo que podría haber sido sorpresa cruzar esa cara perfectamente controlada. Duró menos de 2 segundos. Lo organizaré, dijo. Marco Di Santi era un hombre de unos 55 años con el aspecto de alguien que llevaba mucho tiempo cargando algo que nadie más podía ver. Se sentó frente a mí con las manos perfectamente quietas sobre la mesa, lo que en sí mismo fue suficiente para que yo prestara atención. La gente que no tiene nada que ocultar mueve las manos. Cuénteme sobre el sistema de segmentación en la división marítima, dije. ¿A qué se refiere exactamente? Me refiero al sistema que alguien implementó hace 6 años para dividir transacciones por debajo de los umbrales federales de declaración. Las manos no se movieron. Yo no diseñé ese sistema. No le pregunté si lo diseñó. Le pregunté sobre él. Marco me miró durante 3 segundos. ¿Puedo preguntarle algo? Puede. ¿Va a presentar esto a las autoridades federales? Voy a presentar mis hallazgos al cliente. Lo que haga él con ellos está fuera de mi control. ¿Y si el cliente ya lo sabe? Puse el bolígrafo sobre la mesa. Señor Di Santi, hay 2 razones por las que un contador no reporta lo que usted claramente vio. Una es que alguien le dijo que no lo hiciera. La otra es que alguien le convenció de que no debía hacerlo. ¿Cuál de las 2 fue en su caso cambia considerablemente la historia? Marco miró sus propias manos por primera vez. Fui a ver al jefe de división hace 5 años, dijo finalmente. Le presenté lo mismo que usted encontró.
Me dijo que era un sistema de optimización fiscal aprobado por el departamento legal y que no era mi responsabilidad cuestionarlo. ¿Le creyó? Quería creerle. ¿Hay una diferencia? Un largo silencio. Sí. ¿Guardó algo de esa reunión? Marco me miró. Un memo. Lo guardé porque, no sé exactamente por qué. Por instinto. ¿Dónde está ese memo? En mi casa. Necesito verlo mañana por la mañana. Marco asintió lentamente. ¿Va a protegerme? Le sostuve la mirada. No puedo protegerle de las consecuencias de lo que ya ocurrió. Pero puedo asegurarme de que la historia que se cuente sea precisa. Para algunos hombres, eso es suficiente. Marco fue uno de ellos. A las 7 de esa tarde, Luca Moretti me encontró en la sala de conferencias todavía trabajando. No llamó a la puerta. Las personas en las posiciones que él ocupaba generalmente no lo hacen porque el espacio les pertenece por defecto. Esta vez, antes de que llegara a su habitual posición de pie junto a la mesa, hablé primero. El jefe de la división marítima se llama Renato Espósito. Lleva con la empresa 9 años. Empezó el sistema 16 meses después de ser promovido a esa posición. Luca se detuvo. ¿Cómo lo sabe? Los registros de autorización que me mandó esta tarde tienen fechas. El sistema de segmentación comenzó en el 4º mes del año siguiente a su promoción. Suficiente tiempo para entender la estructura original antes de comenzar a trabajar dentro de ella. Espósito lleva 9 años en esta empresa. Lo sé. Es alguien en quien confío. Lo sé también. Luca puso ambas manos sobre la mesa. ¿Está segura? Los números son consistentes. El patrón es demasiado específico para ser accidental. La autorización de firma en las transacciones correspondientes lleva su nombre en el periodo inicial. Silencio. ¿Cuánto? Preguntó. Estimación conservadora basada en lo que tengo hasta ahora, entre 4 y 7 millones a lo largo de 6 años. Necesito 3 días más para calcular el monto exacto. Luca se endureció de una manera que no fue dramática. Fue el tipo de endurecimiento que ocurre en la espalda y los hombros cuando un hombre absorbe una traición y decide no dejar que nadie en la sala lo vea costarle nada. Continúe el trabajo, dijo. Hay algo más. La mirada se posó en mi cara. Marco Di Santi lo sabía. Se lo reportó a Espósito hace 5 años y le dijeron que era autorizado. Guardó un memo de esa reunión. Me lo trae mañana. ¿Por qué me lo dice? Porque si va a tomar decisiones sobre Marco, necesita saber que actuó correctamente dentro de los límites de la información que tenía. No siguió adelante porque creyó que estaba cubierto. Eso es diferente a elegir ignorarlo. Luca me miró durante un momento que duró más que los anteriores. ¿Siempre defiende a sus testigos? Defiendo los hechos. Marco es un hecho. Se apartó de la mesa. A las 8 mañana. Estaré aquí a las 7:30. Se fue. A las 7:52, Marco me envió un mensaje. El memo existía. Lo traería a las 8. Cerré el maletín y bajé a buscar algo de cenar. Afuera, Chicago seguía siendo Chicago, ruidosa, indiferente, y completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en el piso 42 de ese rascacielos de cristal. Me compré un sándwich en la esquina y volví a pensar en la cara de Luca Moretti cuando le dije el nombre de Espósito. No había preguntado cómo pensaba manejarlo. No había pedido que suavizara el informe. Solo había dicho, continúe el trabajo. Eso me dijo más sobre él que todo lo que había leído en los archivos públicos de la empresa. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi carrera profesional, y eso incluye el año que pasé auditando una cadena de hoteles donde el CFO había estado escondiendo efectivo en bolsas de lavandería. Marco me trajo el memo. Era breve, fechado, y firmado por Espósito. Decía exactamente lo que Marco me había contado, con la adición de una línea final que no me esperaba. Esta conversación no debe documentarse en los sistemas internos. Confianza implícita. Confianza implícita. La frase de alguien que sabe exactamente lo que está construyendo. Luca leyó el memo durante 40 segundos. No dijo nada. Solo lo dobló con cuidado y lo puso junto a los archivos que yo había compilado. ¿Cuándo tendrá el monto final? Mañana al mediodía. Esa noche, alguien intentó acceder de forma remota al servidor donde yo almacenaba los archivos de trabajo. Lo detecté porque tengo una alerta automática configurada en mis sistemas. El intento fue técnicamente competente y habría pasado desapercibido para la mayoría de los auditores. Tomé un screenshot de la dirección IP y esperé hasta las 8 de la mañana siguiente.
Cuando Luca entró a la sala de conferencias, le puse el screenshot sobre la mesa antes de que pudiera sentarse. Alguien intentó acceder a mis archivos anoche a las 11:42. La expresión no cambió. ¿Sus archivos están comprometidos? No. Tengo un sistema de encriptación con doble autenticación y los archivos de trabajo se guardan en un servidor externo que no está conectado a ninguna red corporativa. Bien. ¿Puede rastrear el origen? La IP apunta a un servidor proxy, lo que significa que quien lo hizo sabe lo suficiente para cubrir los pasos básicos. Pero el horario es significativo. ¿Por qué? Porque yo le mencioné el nombre de Espósito exactamente a las 7 de la tarde. El intento de acceso ocurrió menos de 5 horas después. Luca tomó el screenshot. ¿Está diciéndome que Espósito sabe que lo encontré? Le estoy diciendo que alguien que estaba en esta empresa a las 7 de la tarde supo lo que ocurrió en esa sala antes de las 11. La mirada se posó en la mía. ¿Confía en Marco? Confío en que Marco no tiene ni la habilidad técnica ni el motivo para hacer esto. El memo que me trajo esta mañana es suficiente para exculparle. ¿Hay alguien más que supiera lo de Espósito? Solo los dos que estaban en esta sala. Un silencio que podría haberse cortado con una de las tarjetas de visita perfectamente impresas que tenían estos hombres. Luca puso el screenshot sobre la mesa con una calma que era en sí misma una especie de violencia. Termine el informe, dijo. Esta tarde quiero el monto final y la documentación completa. Se fue. A las 2:15 de la tarde le entregué una carpeta de 94 páginas. Monto exacto, $6.800.000 a lo largo de 5 años y 9 meses. Documentación del sistema de segmentación, registro de autorizaciones, análisis de patrones de transacción, y el memo de Marco como anexo. Luca la abrió y leyó las primeras páginas sin sentarse. Cuando llegó al monto final, sus ojos permanecieron en la página un momento. ¿Está todo aquí? Todo lo que se puede probar con los registros a los que tuve acceso. Si hay más, estaría en sistemas a los que no me dieron acceso o en transacciones en efectivo sin registro. ¿Hay algo en su informe que usted no pueda sostener frente a un auditor federal? No. ¿Su nombre va en el informe? Siempre. Cerró la carpeta. Gracias. Es mi trabajo. Es más que su trabajo. No respondí a eso. Empecé a guardar los libros en el maletín. Sofía. Fue la primera vez que usó mi nombre de pila. Levanté la vista. ¿Qué hará con esto? Me tomé un segundo antes de responder. Lo que hacen los auditores. Lo entrego al cliente y el cliente decide. Si hay una obligación legal de reportar, eso está en el contrato original que firmé con los abogados de Moretti Holdings. Ya vi el contrato. Entonces ya sabe la respuesta a su pregunta. Luca sostuvo la carpeta sin decir nada durante un momento. ¿Ha auditado a muchas organizaciones como esta? He auditado organizaciones de todos los tipos. Los números son los mismos. ¿Y los hombres? Los hombres son considerablemente más variados. Algo cambió brevemente en la expresión. No lo llamaría una sonrisa. Pero era adyacente a una. Permanecerá en Chicago esta semana. No fue una pregunta. Tenía planes de volver el viernes. Puede que necesite que aclare algo del informe. Puede escribirme un email. Prefiero en persona. Le sostuve la mirada. Señor Moretti, si necesita que aclare el informe, estaré disponible por teléfono o vídeo. Si necesita una auditoría adicional, puede contratar mis servicios con al menos 48 horas de aviso. ¿Por qué 48 horas? Porque tengo otros clientes y porque mi agenda no se reorganiza por conveniencia de nadie. Otra pausa. ¿Incluyendo la mía? Incluyendo la suya. Esta vez sí vi algo pasar por esa cara. No sé cómo llamarlo exactamente. Pero era la expresión de un hombre que no está acostumbrado a que lo pongan en la misma categoría que todos los demás, y al que eso, inexplicablemente, no le ha molestado. El viernes, entonces, dijo. Si surge algo antes, estaré en contacto. Cerré el maletín. Espere el email de mi asistente con las tarifas de la auditoría adicional por si acaso. Salí de la sala de conferencias. Marco me esperaba en el pasillo con el abrigo y el maletín de los libros que había olvidado dentro. ¿Terminó? Preguntó. Por ahora. ¿Está bien? Pensé en la pregunta. Sí. ¿Por qué? Marco me miró con la expresión de alguien que ha trabajado para Luca Moretti suficiente tiempo como para reconocer cuando algo inusual ha ocurrido. Nunca le había visto preguntar a nadie si podían quedarse, dijo. Tomé el maletín. Los números me contratan para encontrar la verdad.
Él encontró la verdad. El trabajo terminó. Marco asintió, pero la expresión decía que no estaba del todo convencido. Bajé al lobby. Afuera, el lago estaba oscuro bajo el cielo de noviembre y el viento hacía exactamente lo que el viento hace en Chicago en noviembre. Pensé en la carpeta de 94 páginas que acababa de dejar en manos del hombre más peligroso de esta ciudad. Pensé en lo que él iba a hacer con ella y decidí que eso no era mi problema. Mi nombre estaba en el informe. Los números eran precisos. El resto era su responsabilidad. Encontré un taxi. Hotel Blackstone, le dije al conductor. El taxi se alejó y yo abrí el teléfono para responder los emails que habían estado esperando toda la semana. El primero era de mi siguiente cliente, una empresa de manufactura en Detroit con un CFO nuevo y libros que olían mal desde la primera llamada. El segundo era de mi asistente con una nota que decía, Luca Moretti preguntó si puedes estar disponible el jueves. El tercero era del propio Luca, enviado exactamente 4 minutos después de que salí del edificio. No es una aclaración del informe. Es una cena. El jueves a las 8. Lo leí 2 veces. Luego escribí al asistente, dile que el jueves tengo otro compromiso. El viernes estoy disponible para llamadas de trabajo. Guardé el teléfono. El taxi cruzó el puente sobre el río Chicago y las luces de la ciudad se reflejaron en el agua oscura. 9 años en este negocio me habían enseñado que los hombres como Luca Moretti no invitaban a cenar a sus auditores. Y que cuando lo hacían, generalmente era porque el trabajo no era lo único que les había llamado la atención. Lo cual significaba que era exactamente el momento de establecer con absoluta claridad qué clase de relación era esta. El viernes a las 9 de la mañana recibí la respuesta. El viernes funciona. Aunque no será una llamada de trabajo. Cerré el email. Abrí el contrato original de Moretti Holdings. Busqué la cláusula sobre conflictos de interés. Decía exactamente lo que esperaba que dijera. La relación profesional terminaba con la entrega del informe final. Guardé el contrato. Miré el email de nuevo. Escribí, ¿a qué hora? El restaurante se llamaba Espiaya. 42º piso, vistas al lago, el tipo de lugar donde la carta no tiene precios porque si necesitas saber el precio, probablemente no perteneces ahí. Llegué 5 minutos tarde porque el taxi tuvo que dar una vuelta por el tráfico y porque, siendo honesta, no quería llegar primero. Luca Moretti ya estaba en la mesa. Sin teléfono, sin documentos, sin el cortejo habitual de hombres con auriculares y expresiones de funeral. Solo él, el traje azul oscuro de esta noche, y una copa de vino que no había tocado. Me vio llegar y no se levantó de inmediato. Esperó hasta que el maitre me llevó a la mesa, lo que me dio tiempo suficiente para notar que me miraba de la manera en que la gente mira algo que han pensado cuidadosamente fuera del contexto en que lo vieron por primera vez. No era el mismo escrutinio de catalogar de la sala de conferencias. Era más lento. Más deliberado. Entonces sí se levantó. Sofía. Señor Moretti. Luca, corrigió. Estamos fuera del edificio. Me senté. De acuerdo. Luca. El sommelier llegó antes de que cualquiera de los dos dijera otra cosa. Luca ordenó sin consultar la carta, lo que significaba que había reservado aquí antes o que venía suficientemente a menudo como para que no necesitara la carta. Cuando el sommelier se fue, Luca me miró directamente. ¿Por qué el viernes? ¿Perdón? Le propuse el jueves. Respondió que el viernes. El jueves tenía otro compromiso. ¿Qué compromiso? Lo consideré. Revisar el informe yo misma antes de archivarlo. Eso podía hacerse el sábado. Me gusta tener los archivos completos antes del fin de semana. Luca apoyó el brazo en el borde de la mesa. ¿Está evitándome? Estoy aquí, ¿no? Sí. El viernes. Después de que el contrato técnicamente terminó. Eso es correcto. ¿Por qué? Le sostuve la mirada. Porque mientras el contrato estaba activo, cualquier cosa que ocurriera fuera de los parámetros profesionales habría creado una ambigüedad sobre la naturaleza de nuestra relación que habría comprometido la integridad del informe. Un silencio. ¿Está diciéndome que esperó al viernes por integridad profesional? Estoy diciéndole que las reglas existen por una razón. Y el viernes es cuando ya no aplican. El viernes es cuando puedo tomar decisiones que no tienen implicaciones profesionales. Luca miró su copa de vino. ¿Y tomó esa decisión? Estoy aquí. La copa de vino finalmente llegó a sus labios. Es la primera persona en 8 años que me dice que no a algo 2 veces en la misma semana. El jueves no le dije que no. Le dije el viernes.
Para efectos prácticos, es lo mismo. Para efectos prácticos, aquí estamos el viernes, señalé. Algo en la comisura de la boca se movió. No exactamente una sonrisa, pero la intención de una. ¿Siempre negocia así? No estoy negociando. Estoy siendo precisa. ¿Hay una diferencia? Siempre. El sommelier regresó y Luca le hizo un gesto para que nos diera más tiempo. Después de que se fue, Luca me miró de manera diferente. Más directa, si eso era posible. ¿Qué quiere de esta cena, Sofía? ¿Qué opciones hay? Las que usted elija. Me tomé un momento. Una comida decente y una conversación que no sea sobre libros de contabilidad. ¿Eso es todo? Por ahora. ¿Y después de esta noche? Depende de cómo resulte la conversación. Luca asintió despacio, con la expresión de alguien que está recalibrando algo. ¿Alguna vez alguien le dice que es difícil? Regularmente. ¿Le molesta? No. ¿Por qué no? Porque las personas que me lo dicen generalmente lo hacen cuando no están obteniendo lo que querían. Eso es un problema de ellos, no mío. Esta vez sí se rió. Brevemente, sin avisar, y con suficiente genuinidad para que yo tomara nota de que el sonido existía. Espósito fue detenido ayer, dijo, cambiando el tono sin perder el hilo. Lo leí esta mañana. ¿Le sorprendió? ¿Que fuera detenido? ¿Que ocurriera tan rápido? No especialmente. Cuando un hombre en su posición tiene evidencia de esa solidez, las decisiones tienden a implementarse con eficiencia. ¿Sabía que lo haría? Sabía que su tipo de organización no tolera este tipo de exposición. Lo que hiciera internamente estaba fuera de mi alcance. Pero lo imaginó. Lo consideré honestamente. Calculé la probabilidad. ¿Y fue parte de por qué presentó el informe de la manera en que lo hizo? El informe fue presentado de la manera en que siempre presento los informes. Con todos los hechos documentados. Incluyendo el memo de Marco. Especialmente el memo de Marco. Luca me miró durante un momento. Marco seguirá en la empresa. Eso es lo correcto. Lo sé. Por eso lo hago. El maitre regresó con el menú y pasamos los siguientes minutos en el territorio más seguro de decidir qué cenar. Pedí lo que quería, que no era lo más pequeño de la carta ni lo más barato, porque hacía mucho tiempo que había decidido no ajustar mis preferencias por estar en la compañía de alguien que podía pagar más. Luca lo notó. Supe que lo notó porque no dijo nada, que era exactamente la respuesta correcta. ¿Cuántos años lleva en esto? Preguntó cuando el maitre se fue. 12 en auditoría forense. Antes, 5 años en contabilidad corporativa. ¿Por qué el cambio? Porque encontré irregularidades en los libros de la empresa donde trabajaba y no me dejaron reportarlas. ¿Qué hizo? Las reporté de todas formas y busqué otro trabajo. ¿Le costó algo? Me costó ese trabajo y 3 referencias que nunca obtuve. ¿Y valió la pena? 12 años después, estoy haciendo exactamente el trabajo que quiero hacer. Usted enjuzguen. Luca apoyó los codos en la mesa. ¿Qué habría hecho si yo le hubiera pedido que ajustara el informe? Habría declinado y presentado el informe sin modificaciones. ¿Aunque significara perder el contrato? Especialmente si significaba perder el contrato. Un contrato que requiere que comprometa mi nombre no es un contrato que quiera. ¿Alguna vez alguien la ha amenazado por eso? Una vez. Hace 4 años. ¿Qué ocurrió? Presenté el informe. El cliente intentó demandarme. Ganó el cliente. Luego ganó yo en segunda instancia. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? 16 meses. ¿Volvería a hacerlo? No lo pensaría 2 veces. Luca me miró de una manera que no tenía la misma calidad que las miradas de la sala de conferencias. ¿Le han dicho que es inconveniente? Con frecuencia. ¿Le molesta? Menos de lo que debería, probablemente. ¿Por qué debería molestarle? Porque es solitario. No planeé decirlo con esa precisión. Pero era cierto y estaba ahí antes de que pudiera decidir si agregarlo. Luca no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz era más baja de lo habitual. Sí, dijo. Lo es. La comida llegó. Hablamos de otras cosas. De Chicago, de arte que ninguno de los dos tenía tiempo de ver, de libros que ambos habíamos empezado y no terminado, de la diferencia entre ser exigente y ser imposible. Llegamos a conclusiones distintas en ese último punto, lo que resultó en la conversación más larga de la noche. Cuando el restaurante empezó a vaciarse a las 11:15, Luca me miró a través de la mesa. ¿Le gustó la cena? Sí. ¿Volverá a Chicago?
Depende de si alguien me contrata. ¿Qué tipo de contrato necesitaría para volver? Le sostuve la mirada. El tipo honesto. ¿Eso incluye cenar? Eso incluye todo lo que sea honesto. Luca asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. El maitre trajo los abrigos sin que nadie lo pidiera, que es la clase de detalle que distingue a los restaurantes verdaderamente buenos. Afuera, el viento del lago hacía lo que siempre hace. El coche de Luca esperaba en el bordillo. ¿Puedo llevarla al hotel? No está en la misma dirección. Tengo tiempo. Consideré la oferta. De acuerdo. El trayecto fue corto y pasó en algo que no era silencio pero que tampoco requería palabras. Cuando el coche se detuvo frente al hotel, Luca se giró hacia mí. Sofía. ¿Sí? El jueves habría sido perfectamente bien. Le sostuve la mirada. El viernes fue mejor. Salí del coche. No miré atrás, lo que era una decisión consciente y completamente calculada. En el ascensor del hotel, abrí el teléfono. Había un mensaje de Luca enviado exactamente 3 minutos antes. El próximo cliente que necesita su trabajo está en Chicago. Lo sé porque soy yo el que necesita el trabajo. Leí el mensaje 2 veces. Luego escribí, envíe los detalles a mi asistente. 48 horas de aviso mínimo. La respuesta llegó en 30 segundos. ¿Y para cenar también necesita 48 horas? Sonreí a la pantalla del teléfono en el ascensor vacío. Escribí, para cenar, con 24 horas es suficiente. Cerré el teléfono antes de que pudiera responder. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminé por el pasillo pensando que 12 años de llevar mi nombre en informes que nadie quería que existieran finalmente me habían traído a un lugar donde eso era exactamente la razón por la que alguien quería que volviera. No a pesar de ser inconveniente. Porque lo era.